Bienvenidos a Conversaciones de Fe. Soy Malcott, estoy con mi esposa Yolanda. Estamos hablando del Shaddai, de nuestro Dios, el más que suficiente, el Todopoderoso. Estábamos hablando de que si clamas, si lo invocas, como dice en el Salmo 91, Él responderá. Y no importa el momento, no importa la circunstancia. Cuando vemos la situación de Pablo y de Silas en medianoche, ¿no? En una cárcel, ¿verdad? A la Biblia dice medianoche porque es el momento más oscuro del momento, del día. Se refiere al momento más oscuro tal vez de tu vida. El Shaddai está dispuesto a usar todo su poder para liberarte, para responderte, para actuar a tu favor. Y ellos estaban ahí, alabando los dos, ¿verdad? Haciendo mucho ruido, porque dice que todos los prisioneros los escuchaban. Y no había manera de salir de esta cárcel. No había manera de escaparse. Estaban atados ahí con cadenas, grilletes. Nadie se sale de ahí. Pero al momento que clamas, invocas a Dios, Él que es más suficiente, el Todopoderoso, ¿qué hizo? Un terremoto para empezar. Sí. ¿No? Porque cuando se anuncia su llegada, se siente. ¿No? Como en Pentecostés, cuando llegó el Espíritu Santo a la tierra, se siente. ¿No? Entonces cuando Dios llega a tu vida, se siente. Y Él empezó con un terremoto. Y después se rompieron todas las cadenas. No solamente las de Pablo y de Silas. Claro. De todos. Y eso es tremendo. Porque es el Shaddai. Su poder es suficiente para Pablo, para Silas. Y más que suficiente también para todos los demás. ¿Qué es lo que comentábamos un poco en el programa pasado? Sí. ¿No? Con el cojo que estaba ahí pidiendo las limosnas, ¿no? Sí. Aún siendo incrédulo, Dios lo tocó. Llegó a tocar a su puerta. Aquí estoy. Sí, claro. Con Pablo y Silas es lo mismo. Claro. Los incrédulos que estaban en la cárcel fueron tocados también. Sí. Esto es bien interesante porque si aún un incrédulo Sí. se junta, convive, comparte Ajá. con un creyente conectado con Dios verdaderamente, el poder de Dios que opera en este creyente va a afectar al incrédulo que vive con él. Claro. Sí. La unción se expande. Sí. Sí, sí, sí. La bendición Y alcanza a toca otros. los corazones de las personas. Sí. Por eso es tan importante siempre dar testimonio a los incrédulos. Sí. Dar testimonio porque nuestras vidas pueden tener un impacto. Dios puede manifestarse a través de nuestras vidas con un impacto tremendo en los incrédulos. Por eso usó a estas personas para Sí. tocar a estos incrédulos. Claro. Claro. Y ellos además, bueno, dice que todo el mundo los escuchaban. Ese es algo importante. Si quieres clamar a Dios, no es un susurro. Es gritarle. Es que wow, ¿no? Él te va a contestar con un susurro. Exacto. Bueno, ahí contestó con un terremoto. Un terremoto. Pero muchas veces el Espíritu Así Santo es. te va a contestar con un susurro. Sí. Porque está queriendo que tú escuches su voz en el lugar santísimo, en el lugar secreto. Pero clamar es pedir ayuda desesperadamente. Sí. Cuando Pablo y Silas empezaron a clamar a Dios, lo que pasó es que en este momento dieron la posibilidad a que Dios tomara control de esta cárcel. Y cuando Dios toma control de una cárcel, la destruye. Por eso hubo terremoto. Eso ya no se queda. Nadie puede estar en esclavitud cuando está conectado con Dios. Y la cárcel es un tipo y sombra de las obras del enemigo. Claro. Las ataduras del enemigo. Sí, por supuesto.
Y Jesús fue muy claro, dijo, las puertas del Hades no prevalecerán. Quiere decir que ninguna puerta de una cárcel satánica se puede quedar cerrada. Nada más es de empujarla y sales. Y eso es lo que hicieron ellos. De hecho, ya está abierta. Sí, exacto. Ya está abierta por la obra de Cristo Jesús. Ujú. Si tú la reconoces, esa puerta se abre para ti. Lo único que tienes que hacer es Empujarla. empujarla y salir. Querer salir de tu esclavitud. Sí. Querer salir de tu condición. Exacto. Querer salir de tu alcoholismo que no sabes cómo. Ujú. Querer salir de tu depresión. Querer salir y saber que vas a entregarle tu vida a Cristo para que Él te ayude a cambiarla. Sí. Se está presentando una oportunidad de un milagro en tu vida que te va a sacar de morirte dentro de la cárcel. Claro, Finalmente. claro. Sí, por supuesto. ¿Y cuál es la actitud que vemos en Pablo y Silas? Cero preocupación. Lo mismo vemos en Pedro en la cárcel también, cuando estaba ahí esperando que le iban a decapitar, ¿verdad? Ya, y le iban a cortar la cabeza al día siguiente. ¿Y qué estaba haciendo Pedro? Dormidito. Que el ángel tuvo que sacudirlo, despertarlo. Porque tenía que salir. Ese es lo que Pablo explica a los filipenses. Cuando dice ahí en Filipenses 4:6, no os afanéis por nada. Aun si estás en esta cárcel, como Pablo, como Silas, no te afanes para nada. Más bien, dice, en toda ocasión, con oración y ruego, presentad vuestras peticiones delante de Dios con acción de gracias, con finalmente alabanzas. No te preocupes. El que te va a sacar de esto es el Todopoderoso. Es el más suficiente. Entonces cuando dice, no os afanéis por nada, ¿no? Podemos entenderlo como, no te preocupes, no tengas ansiedad por nada. Así es. En medio de una tormenta. En medio de un lugar bien En medio feo. de donde quieras. Sí, ¿no? claro. Ahí está Él siempre tomándote de la mano, cubriéndote con sus alas como vimos. ¿no? Sí. Él siempre está allí cuidando de nosotros. Sí. Si nosotros tenemos una relación continua con Él, Ujú. pues quiere decir que nunca nos vamos a salir de su abrigo. Claro. La protección siempre está presente. ¿Qué es lo que vamos a temer? ¿Puede venir un susto? Sí, claro que sí, pero no pasa nada en el nombre de Jesús. Y empezamos a orar y sabemos que la protección está ahí. Sí, sí, sí. Sus recursos están disponibles en el momento y vas a poder salir adelante. Por eso Pablo dice a los filipenses, ya no se preocupen. No están afanosos, no tengan ansiedad. Y lo que es interesante, dice, y es por nada. No hay ninguna situación o circunstancias que vale la pena afanarse o preocuparse. Es algo tremendo. Porque la gente te va a juzgar, eres irresponsable. A ti todo ahí te resbala, no te preocupes, no, porque el que está conmigo es más que suficiente para esta situación. Y cuando tengo una necesidad, clamo a Él y Él me responde. Esa es la promesa. Como tú siempre has dicho, y la respuesta a la necesidad va a llegar a tiempo. A tiempo siempre. No llega tarde Dios. No sé por qué no llega por adelantado. Pues porque muchas veces tiene que hacernos sacudir ahí nuestra fe. Puede, pues sí, ¿verdad? Nuestra paciencia también, ¿no? Y estar ahí pendiente y no desconectar. Porque cada vez que tenemos una necesidad es cuando más vamos a acercarnos a Dios. Y Él nos quiere cerca.
Entonces, eso no quiere decir que nos manda a la prueba, pero la permite Dios porque la va a no aprovechar. manda algo malo. No, No puede. y no lo tiene. No está en su esencia. Ujú. No puede salir de él algo malo. No existe. Exactamente. Entonces no puede mandar una enfermedad, no puede mandar una pobreza, no puede mandar un terremoto, no puede mandar una circunstancia Exacto. mala. No está en su naturaleza. Ujú, sí, sí, sí. Y Dios nunca, no solamente nunca llega tarde, sino nunca falla tampoco. Nunca falla, nunca cambia. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Lo que pudo hacer hace 2000 años, lo puede volver a hacer hoy. De hecho, lo que hizo en Génesis 1, lo va a volver a poder hacer. Porque el poder del Shaddai es inagotable. Nosotros no podemos ver esto a veces fácilmente porque todo lo que tenemos se agota, porque todo es terrenal. Pero lo que es eterno Es de no multiplicación. no se puede alterar. No se puede alterar. Continúa. Sí, es permanente. Y este poder de Dios que está a favor de cada uno de nosotros no se va a agotar, no se va a disminuir. Y se multiplica. Ujú, Entre más lo operas, más lo operas. claro, Se multiplica. a través de la fe, a través de la decisión de obedecer, vamos a ver cada vez más la obra de Dios en cada uno de nosotros Así es. y manifestándose cada vez de manera más grande. Porque podemos empezar con un pequeño milagro, pero tenemos que ir por los grandes también. No tenemos que conformarnos con lo que hemos conocido. Tenemos que ir por más allá de lo que conocemos. Así es. Porque Dios nos espera. Dice de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, ¿no? En Cristo Jesús. Entonces, Así es. ¿qué queremos hacer, no? ¿No? Entonces, realmente Dios está interesado en nosotros. Él te dice, no te preocupes, pero Él se preocupa por ti. Él está pendiente de todo lo que está pasando en tu vida. Así es. Él no se distrae con otras cosas. Él sabe lo que está pasando en tu vida en cada momento de tu vida. A veces pensamos, se debe haber alejado, ya no lo siento conmigo. Ahí está, Así es. ahí está. Dios te puede dar una sensación que sea distanciado para probar tu corazón. Eres fiel cuando lo ves y lo sientes. Eres fiel también cuando no lo sientes. Así es. Está probando tu fidelidad. Porque de tu fidelidad va a depender tu bendición. Él espera ver esto en nosotros. Entonces Dios siempre estará preocupado por nosotros. Por eso Él ha dicho, porque en mí ha puesto su amor, yo lo libraré. Porque Él está como si él ve que estamos conscientes de Él, que no vivimos apartados, entonces Él va a actuar en su voluntad, su voluntad de librarte, de rescatarte, de fortalecerte, de responderte, de ponerte en lo alto, como dijo, ¿no? Uf. Pero él lo hace con la gente que se mantiene conectada. Claro. José fue puesto en lo alto porque dice cuántas veces en Génesis que Dios estaba con él. Quiere decir que José estaba con él. Estaba conectado, no vivía su vida solito. Sí, claro. No, él era obediente, sometido, ¿no? Entonces, si tu amor está puesto en Dios, tu vida y tu voluntad va a estar en línea con la palabra de Dios. Y cuando estás en línea con la palabra de Dios, estás en comunión con Dios.
O en otras palabras, estás en unión con Dios. Él no quiere separarse de nosotros. Por eso Pablo dijo en Romanos 8, nada nos podrá separar del amor de Cristo. Esa es una, ¿cómo se llama? Una declaración de mucho poder, de muchísimo poder. Porque no importa lo que está pasando en nuestra vida, somos amados por Él. Y si somos amados por Él, podemos tener lo que Él ha escrito. Podemos tener nuestra herencia. Podemos vivir conforme a lo que está en su voluntad. Y mira lo que dice, si vamos a regresar al Salmo 91, dice, me invocará y yo le responderé. Pero después dice, y con él estaré yo en la angustia. Entonces, nunca te va a abandonar. No es porque sientes que el mundo se te está cayendo que Dios te ha abandonado. Por eso Él dijo, nunca los dejaré, nunca los desampararé. ¿No? Y dice ahí en el Salmo otra vez, y yo estaré con Él. Dios nunca se va a ir por su lado. Es el hombre que hace estas cosas. Pero Él es fiel. Él es eterno. Él prometió esto. Eso es tremendo. En problemas, dice, yo te libraré. Yo estaré ahí. Usaré mi poder. Lo que es interesante, Él no dice que no tendrás problemas. Él dice que sí va a haber. Pero en estos momentos, Él estará con nosotros. Él siempre está con nosotros. ¿Cómo estuvo con José? Siempre está presente. José tuvo problemas. Estuvo en una cisterna. Estuvo ahí de viaje con unos que venden esclavos. Él estuvo como esclavo. Él estuvo en una cárcel. Sí, estuvo en problemas. Pero Dios estaba con él, ¿no? Entonces, dejemos de pensar, soy cristiano y ya no va a haber problemas en mi vida. No, sí va a haber. Va a haber. Pero cuando sucede esto, piensa que no es Dios que te está presionando, es Él que te va a sacar de ahí. Porque Él dice, yo te voy a librar, ¿no? Dios no es el autor de la tribulación, no es el autor de la enfermedad, no es el autor de la aflicción, no es el autor de la pobreza. Él es el mismísimo Satanás, el autor de todas estas cosas. Por eso Jesús dijo en Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, mas yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, quiere decir ahí en contraste las obras de Satanás y la segunda parte, las obras de Jesús. Entonces tenemos que saber que hay un enemigo, es un ladrón, pero Dios no es un ladrón, Jesús no es un ladrón, el cielo no es un ladrón. El diablo en el infierno es el ladrón, ¿verdad? Y está tratando siempre de derrotarte. Entonces, habrá problemas, pero no debemos de preocuparnos porque Dios estará con nosotros en el problema. Mira, y con esto vamos a llegar al final de este programa. Lo que dice el Salmo 34:19. Muchas son las aflicciones del justo. Entonces sí va a haber. Pero de todas ellas le librará Jehová. ¿Qué dice ahí? La mitad de las aflicciones, no, te va a librar de todas las aflicciones. Entonces no nos quejemos. Este Dios que es más que suficiente, el Todopoderoso, te librará de todas las aflicciones. ¿Cuál es la condición? Ser justo. ¿Y cómo somos justos? A través de la obra de Jesús en la cruz.
recibiendo este regalo. Y dice después, yo te libraré de todas las aflicciones. ¿Verdad? En el original, aflicción significa también prueba, juicio, problemas, etc. Pero no tenemos que quedarnos ahí. Tenemos una promesa. Si eres justo, Dios te librará de todas las aflicciones. Bien, pues nos paramos aquí, nos despedimos de ustedes. Vamos a seguir hablando de lo que ahí hay prometido en el Salmo 91 por el que es el Dios más que suficiente, el Shaddai. Y mientras, suscríbanse al canal, ayúdenos a compartir esto para que mucha gente sea bendecido como tú eres bendecido con esta enseñanza. Y recuerda, siempre en victoria.